el domingo último, donde pude iniciar con la parte de nuestra confesión doctrinal de fe, hablando del perfil de nosotros como iglesia, pues estuvimos hablando sobre nuestra convicción de la importancia de que una iglesia tenga mayordomía de comunidad. Y nosotros creemos que como iglesia realmente todos debemos promover la visión bíblica, no solo en nuestra iglesia, sino en cualquier otro contexto donde el nombre de Jesucristo es exaltado por medio de hombres y mujeres redimidos, los principios del amor y la misericordia mutua en medio nuestro, en medio del pueblo de Dios. En ese aspecto es importante que entendamos que el Señor redimió, como yo decía esa vez, no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. Para Dios, ambas partes de nuestros cuerpos, de nuestro ser, son importantes, el alma y el cuerpo. Y la iglesia, como debe ser imitadora de Dios, los hijos de Dios deben ser imitadores de Dios, tienen también que ministrar las almas y los cuerpos, porque ambos para Dios son importantes. Y el domingo, cuando me tocó predicar, decíamos que somos una iglesia comprometida con una mayordomía de comunidad. Y decíamos que en lo que respecta al esquema y modelo de gestión y distribución eclesiástica de los recursos y riquezas que provienen de los diezmos y las ofrendas, creemos que, aunque delegada en los diáconos, corresponde principalmente a los líderes, ancianos, obispos o pastores, la responsabilidad última sobre el uso de los recursos económicos del fondo común alimentado por las ofrendas de los miembros de la iglesia. Con eso entendemos que promovemos así una correcta mayordomía económica, una correcta administración económica mediante una gestión en la que se instruya a los diáconos o personas responsables de administrar los fondos de la iglesia a que realicen una justa distribución equilibrada de esas ofrendas. Y vimos textos como Hechos capítulo 4, versículo 35 y 2 Corintios capítulo 18, versículo 20, para demostrar ese punto. Y es una justa distribución y una administración de esa forma, de tal manera que todos los miembros de la comunidad que integran la iglesia local tengan entonces la oportunidad de recibir este beneficio según la necesidad de cada uno, como vemos el ejemplo de la iglesia primitiva y de la ofrenda que recibió Jerusalén de parte de la iglesia de Macedonia, en Hechos capítulo 2, versículo 45, Hechos capítulo 4, versículo 35 y 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. Decíamos también que nosotros creemos que este modelo o esquema de mayordomía se apega fielmente a los principios y mandatos que componen el patrón bíblico establecido por Dios para tales fines. Y que aplicando este modelo bíblico de la mayordomía eclesiástica, en nuestra iglesia debemos tratar y trataremos de ser justos y procurar que miembros diligentes de nuestra iglesia, especialmente hermanos y miembros diligentes junto a toda su familia y con necesidades de abrigo y sustento, sin importar su condición y estatus social, en momentos particulares de crisis material o física que involucre recursos económicos, ya sea dinero o en especie, medicina, comida, ropa, reciban la asistencia debida, tratando así nosotros de cumplir y reflejar así los líderes y toda la iglesia el deseo de Dios de que no haya ningún necesitado en medio de su pueblo. Y vimos textos como Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, Deuteronomio 15, versículo 4, Génesis capítulo 45, versículo 11, Hechos capítulo 4, versículo 34, y contribuir entonces así más efectivamente al éxito de la expansión del reino de Dios en lo que respecta a alcanzar a los perdidos con el testimonio de amor por parte de la iglesia como institución hacia todos sus miembros sin excepción. Y para ello mencionamos Juan capítulo 13, versículo 35 y Hechos capítulo 2, versículo 47, donde decíamos cómo Dios potencializa la labor del evangelismo en la iglesia, llevando la palabra de Dios a los inconversos, mostrando junto con esa predicación el portento del amor los unos a los otros, sin lo cual no van a creer que somos sus discípulos, y sin lo cual, como dijo el Señor en Juan 17, al no ser uno, no van a creer que Dios envió a Jesucristo para salvar al hombre. En ese aspecto,
siempre y cuando se trate de miembros que tengan necesidades reales y de que existan los recursos necesarios en el fondo común de la iglesia para suplirlas. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 12 nos da un principio sobre ese aspecto cuando dice que Dios realmente lo que mira es la voluntad dispuesta, no según lo que uno no tiene, sino según lo que uno tiene. Y no estamos hablando, decía que estamos promoviendo una institución de asistencia social donde hay recursos inagotables, donde los hermanos pueden pensar que sin importar la situación y el contexto, a mí hay que resolverme, sino que la iglesia sí tiene la disposición. Y aquí hemos dado testimonio de eso. Yo soy el primero que puedo dar testimonio de cómo Dios ha movido el corazón del liderazgo de la iglesia para asistir a algunas personas, hermanos de nuestras iglesias que han estado en situaciones difíciles, y siempre que ha habido recursos se ha hecho. Pero nosotros lo analizamos así, pensando en el hecho de que es un mandato bíblico que se haga de esa manera, considerando aún que es justo que la iglesia ayude de manera particular a aquellos miembros en necesidad que han sido fieles toda su vida de membresía, ofrendando sus recursos para la obra y ayudando a otros como Dios lo manda y promete no olvidar. En el caso de Febe, recuerdan, Pablo le dijo, le recomiendo a nuestra hermana Febe, a los romanos, que ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo, y por eso ayúdela en cualquier cosa que ella necesite. Y ojalá Dios nos conceda, no queremos que nadie aquí caiga en una situación difícil económica, pero ojalá Dios nos conceda también ver esa muestra de amor, dar a aquellos que han sido fieles, también la iglesia poder darle ese refugio de amor. Y yo sé que ya se ha hecho aquí eso, pero que el Señor nos permita abundar aún más y más para su gloria. Y finalmente decíamos, para concluir mi introducción y recordarle lo que hablamos en el último sermón, decíamos que el Señor espera que en medio de su aflicción la iglesia dé una respuesta pastoral y diaconal a los hermanos, como lo hizo José, como un claro reflejo del corazón de Dios. Gracias, amiga. Del corazón de Dios, bien, como un claro reflejo del corazón de Dios para con su pueblo en lo que respecta a su cuidado físico, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 3 al 4. Entonces, a la luz de estos pasajes que hemos estado hablando, el mismo hecho de que el Señor quiere que como iglesia nos comportemos como miembros que nos amamos y que estamos pendientes no solamente de orar los unos por los otros, sino también de ver qué podemos hacer a favor de nuestros hermanos. Estos últimos textos que estuvimos mencionando el domingo pasado, Deuteronomio capítulo 9, 3 al 4 y Génesis capítulo 45, versículos 7 al 11, cuando vemos a José preocupado de que su familia no llegara a un extremo de decadencia económica, que entonces le llevara un descalabro financiero. A la luz de esos últimos textos mencionados, nosotros lo que procuramos es evitar como comunidad caer en la tendencia de mandar a los miembros de la iglesia en necesidad a que en vez de buscar ayuda en las arcas y fondos de la iglesia a través de la misericordia de la iglesia, que es la familia de la fe, mandarlo a que busquen esas ayudas entre sus familiares impíos, no directos, o que vendan aún sus propiedades para salir de su situación de crisis económica, lo cual, junto con esos textos referidos, puede ser confirmado también si nosotros vamos, y les pido que me acompañen, a Levítico capítulo 25, versículo 25. Levítico 25, 25. Levítico 25, 25. Vamos a ver este principio que es importante, porque Dios es un Dios sabio. O sea, la iglesia como comunidad tiene que velar para que siempre
como comunidad nos mantengamos activos aún en el deber de asistirnos los unos a los otros. Existía la posibilidad de que una persona en el pueblo de Israel, luego de caer en una situación de crisis económica y no tener la manera ya de que se le asistiera, pues echase mano de lo que tuviese, porque lo que estamos diciendo no es que si no hay recursos, tú no hagas de tu parte para resolver tu problema. Se espera que tú seas diligente a resolver tu problema como miembro de la iglesia, como un hermano en Cristo fiel. Pero es posible que no haya manera, como hablamos el domingo pasado, donde, como dice la palabra de Dios, la ayuda debe ser si tenemos poder para hacerla. Si no, tú debes ser responsable. Y aún en este caso, vemos que en Israel se daba la situación de que una persona, un miembro del pueblo de Israel, empobrecía y tenía que vender lo suyo. Dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, fíjense, empobreció. La persona llegó a un punto de situación económica donde empobreció. Ahora, ser pobre en la Biblia no necesariamente implica no tener un centavo, porque dice que él empobreció, ¿verdad? Sin embargo, dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, él era pobre pero tenía propiedades. No necesariamente la pobreza viene porque tú no tengas nada. Muchas veces la pobreza viene porque tú no... La pobreza se puede ver desde el punto de vista de tú no tener en un momento específico cómo suplir tu necesidad. Y este hermano, este hombre del pueblo, dice que empobreció, se podía dar el caso de que un hombre o un miembro del pueblo de Israel empobreciera. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. No se llegaba a un punto de permitir que el patrimonio del pueblo de Dios, que el patrimonio de la familia de la fe, se esfumara de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque esa persona, una vez pudiendo recuperar, ya sea a través de un familiar, sobre todo en el caso del pueblo de Israel, que era el ejemplo que tenemos como pueblo de Dios y ahora es la iglesia, ese bien entonces se mantenía la salud económica en el pueblo de Dios. Si todo el mundo vendía todo lo que tenía y todo el mundo se descalabraba, nunca se iba a poder seguir haciendo y asistiendo a hacer ayuda ni asistir a nadie. Y en este caso vemos que Dios en su voluntad no quiere que los hermanos, que los miembros de la iglesia lleguen a un punto de descalabro espiritual, de tener que liquidar lo suyo cuando existe la manera de ayudarle a recuperar aquello que está a punto de perder. También nosotros creemos que no es la voluntad expresa de Dios en su palabra que dejemos que sus hijos permanezcan en una situación de carencia que finalmente los pueda llevar a no adornar la doctrina de Jesucristo con acciones poco honestas y bochornosas. Si ustedes recuerdan, Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9, Agur, ¿qué le pidió Agur al Señor? Señor, yo te pido que no me des pobreza ni me des riqueza, porque si tú me das riqueza me puedo olvidar de ti, y si me da pobreza, entonces puedo quejarme y puedo también cometer actos bochornosos que no honren tu nombre. Hermano, cuando uno, pudiendo darle la mano a una persona que uno sabe que no es un vago, un sinvergüenza, y que no está aprovechándose, que son personas incluso que en su momento han sido productivos y que han sido fieles incluso a la iglesia, o gente que aunque no han sido tan fieles económicamente a la iglesia, tienen la intención, pero las condiciones no les permiten tener niveles de productividad y económico a un nivel de poder ayudar. Hermanos, nosotros debemos cuidar a esas personas porque las tentaciones le llueven. Mire, desde jugar un palé o comprar un boleto a la loto, hasta poner en la mano al ajeno. ¿Usted sabe lo que es usted que levantarse y saber que mañana, que hoy sus hijos no van a poder comer y no van a tener medicina? Y no, yo no estoy promoviendo que se haga lo malo. Estoy diciendo que si nosotros queremos ser un medio para que los hermanos vean la respuesta de Dios a Agur en su vida, de que no me dé pobreza para que yo no me queje ni para que yo blasfeme tu nombre haciéndolo mal hecho, nosotros somos los principales responsables de acudir a asistir a esos hermanos como un medio incluso de evitarle
que sean metidos en tentaciones que le lleven a cometer acciones poco bochornosas, acciones bochornosas y poco honestas. Cuando no ayudamos a un hermano en necesidad real, lo estamos empujando a que peque contra Dios de una manera indirecta. Claro, todos somos responsables. Y si tú un día te ves en una situación así, yo te recomiendo que no caiga en la tentación de hacerlo. Mejor espera en Dios, que Dios en su misericordia, si la mano del hermano no se tiende, Él tenderá la suya en su momento. Porque no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Pero el privilegio que tú y yo podemos tener de ser esa mano de Dios es muy grande y debemos estar dispuestos a dejarnos usar. Pues nosotros creemos que Dios, que entregó a su Hijo para redimir nuestras almas y nuestros cuerpos, no solo se preocupa por nuestro cuidado espiritual, sino también por el cuidado material, hermano. Un cuidado o cuidados estos que deben ser recibidos por las ovejas de Cristo mediante sus líderes. Y aquí le estoy hablando a los hermanos líderes de la iglesia, sobre todo junto conmigo, que administramos los recursos. Dios quiere que nosotros manifestemos su carácter de cuidado y amor hacia cada uno de aquellos por los cuales Él dio su Hijo, ni más ni menos. Dio su vida por ellos. ¿Por qué los pastores y los líderes también deben de tener esa actitud? Porque también su pueblo, el pueblo de Dios, es fiel con los líderes también, atendiéndoles, haciéndolos dignos de doble honor, aunque siempre la prioridad la tendrán las ovejas. La Biblia es clara de que los pastores pueden y deben poder recibir paga para su sustento. La Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Todos saben que en mi caso, el Señor no ha permitido que yo sea una carga para la iglesia. No digo carga en sentido negativo. Yo sé que esta iglesia, si pudiera hacerlo, lo haría. Pero aún en el caso de que la iglesia tuviese que pagarme un sueldo para yo hacer mi trabajo aquí, siempre la prioridad lo tendrán los hermanos. Si algún día el pastor tiene que dejar de recibir una asistencia porque hay una necesidad tan grande, el pastor tendrá que ejercer fe y la iglesia tendrá que apoyar en ese sentido, porque como líderes en esto último es entendido y aceptado de buen ánimo como líderes en la iglesia, que la iglesia y los hermanos tienen prioridad. El pastor tiene que dar su vida por las ovejas. Usted dirá, bueno, pastor, pero usted tiene familia. Sí, es así. Y en ese sentido, uno trataría de que los familiares de uno no sean afectados. Pero yo recuerdo un caso de la iglesia primitiva, cuando empezó la primera iglesia, en la historia registra, que hubo gente que llegaban a pies, a veces peregrinos, con 3 días sin comer, y llegaban a la casa de algunos cristianos. Y esos cristianos, familia cristiana, tenían muy poco para quizá comer, quizá para ese día o para el día siguiente. Y registra la historia que esos cristianos, el padre de familia, llamaba a sus hijos y a su esposa y le decían, vamos a compartir esto que está aquí y vamos a ayunar para que ellos puedan alimentarse. Vamos a ayunar, vamos a hacer un ayuno y vamos a compartir. No se morían, créanme que no se morían. El Señor realmente ponía ese corazón desprendido. Pero lo que estamos diciendo aquí, hermanos, que como líderes tenemos la disposición de que si en algún momento hay una necesidad de la iglesia y la necesidad del pastor, y el pastor tiene que decir, vamos a atender a los hermanos primero, debe de estar dispuesto a hacerlo. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Pablo llegó a hacer eso también. Esto no lo estamos diciendo para primar más humilde de la cuenta, ni más desprendido de la cuenta, es que Dios, ese es el modelo. Es la vida que tiene que dar uno por las ovejas, imagínese usted. Que dar la comida de 2 o 3 días o los chelitos que quizás necesita uno en la semana. Dios proveerá por otro lado. Le proveyó a la viuda, le proveyó a Elías, le mandó cuervo con pan. O sea, ¿qué no puede hacer nuestro Dios? Es falta de fe lo nuestro realmente.
Entonces nosotros creemos, hermanos, en ese sentido, que más bien que si un hermano o hermana o familia de la iglesia empieza un proceso de declive económico, y atiendan bien esto, que puede ser evitado a tiempo y que carezca de alternativas financieras abordables por él mismo a través de su actual medios de producción, hermanos que están trabajando, que tienen su negocito, pero aún así no pueden como echar para adelante, no pueden resolver su situación económica, que no tienen un medio de contar con alguno, la iglesia debe tenderle la mano tratando de que no llegue al descalabro económico o a la bancarrota y ayudándole a que siga, ayudándole a lograr su restauración económica. Yo le decía cuando yo empecé a predicar esta serie que no son temas cómodos. De hecho, difícilmente usted escuche algo no dándonos de que coba, como dicen por ahí, porque tengo muchos años estudiando el tema. Difícilmente usted escuche mensajes con este tipo de implicaciones, porque trae cierto temor natural en nuestros corazones, en la gente. La gente le tiene miedo a de que por tender la mano te cojan el pie, como dicen el dominicano. Pero como yo le decía, hermano, estamos entre creyentes y nuestra responsabilidad es tener una disposición de corazón de más bien dar que recibir, pero también saber que el día que tengas que recibir, tú cuentas con un pueblo de Dios que cuando oye estas cosas no pone ni el truño ni la chemba ni se tapa los oídos, porque sabe que ya por él hicieron más de lo que pudiera hacer por otro. Dios dio a su Hijo Jesucristo por él. La iglesia, hermano, entonces ha de reconocer que un hermano o familia que ha sido fiel aportando a la obra del reino, gracias a su trabajo laborioso, puede seguir siendo usado por Dios para tales fines y está en la obligación de contribuir a que dichas aportaciones se mantengan en el tiempo y para eso debe estar dispuesta a ayudarle para que no caiga en la pobreza, hermano, y en la medida de las posibilidades y disponibilidad de recursos que tengamos y durante el tiempo que fuese necesario, eso lo debemos hacer. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Vengan, que todavía falta 5 años de hambre. ¿Hasta qué tiempo debería estar la iglesia dispuesta a asistir a una persona en necesidad? Oiga, pastor, pero es que ya tenemos 2 meses mandándole la comprita. ¿Usted no cree que deberíamos tomar en cuenta quizás? ¿Usted no cree que pudiéramos estar quizás promoviendo que la persona se acomode? No, hermanos. Si es algo comprobado, y yo le digo una cosa, si es comprobado, porque nosotros no somos ligeros aquí en eso. Y nadie se ofende, hermanos, cuando usted vea que la iglesia se le acerque a tenderle la mano, si le pregunta algunas cosas, mira cómo te está manejando, cómo están tus finanzas, por qué tú llegaste a esta situación, no te ofendas. Estamos dispuestos a acompañarte. Pero también tenemos que saber, nosotros no podemos ser ligeros a la hora de tomar el dinero del Señor y empezar a gestionar ayuda sin saber si realmente Dios está aprobando eso que estamos haciendo, sabiendo que quizás estamos ayudando a una persona que finalmente tiene una situación de costumbre y de hábito de mal manejo financiero que va a llevar a la iglesia entonces a una situación indefinida de ayuda. No es eso que se trata. Ahora, en el tiempo que Dios lo tenga un hermano en una situación económica difícil y es comprobable que es una persona que realmente no está haciendo eso para sencillamente vivir recostado, la iglesia debe de disponer de la asistencia para eso. Y yo, aquí hay hermanos, y le doy muchas gracias al Señor, porque en este tema hay 2 extremos. Ese es demasiado liberal y demasiado, ¿cómo se dice? Generoso, espléndido, y el otro tema de ser demasiado agarrado. Yo tiendo a ser del primer extremo, pero doy gracias a Dios que hay hermanos en esta iglesia que son muy celosos con los recursos del Señor. Y yo sé que cuando vean que quizás en alguna decisión que uno tome van a ser fiel y van a decir, pastor, mire, hay que tomar en cuenta esto. De manera que Dios nos pone el cerco, pero no nos quita el mandato, no nos quita el deber. En tal sentido, hermano, la ayuda en la iglesia debe gestionarse con la precaución de que quienes procuren y reciban esa asistencia no caigan dentro de los principios y mandatos escriturales que impidan o limiten el suministro de esta ayuda a ciertas personas.
Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pablo: señores, no me lo van a creer. Sí, créanme, está aquí. Pensé que me había pasado con un presidente que con un discurso le faltaba una hoja y no la encontraba. Pero está aquí. Y dice el apóstol Pablo, hablando de los hermanos de Tesalónica: y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El apóstol Pablo dice que debemos tener la sabiduría a la hora de ayudar en la iglesia, de ayudar de una manera justa. En aquel tiempo se daba el caso de que los patronos contrataban personas para la zafra, como por ejemplo cuando aquí hay zafra de arroz, y pasaban a veces 4 o 5 meses sin zafra, y los patronos le ayudaban, un espíritu paternalista. Habían hermanos, personas esas que se convirtieron, llegaron a la iglesia y se acostumbraron a eso, y decían: bueno, como no estoy trabajando, como no tengo con qué, la iglesia tiene que ayudarme y mantenerme. Pablo decía: no. Habían personas de esas que podían trabajar y fajarse y buscar el pan y el sustento, y con eso también proveer para ayudar a la causa de la misericordia en la iglesia, y no lo hacían. Entonces Pablo decía: no es justo que esas personas que se llaman hermanos, que están a la iglesia, que lo que andan es desordenadamente, de casa en casa, chimeando, perdiendo tiempo por ahí, en vez de buscar la manera de o picar ahí, pegar blog, o de meterse en la zafra de arroz, o hacer lo que se pueda para producir, que no están aportando a la iglesia, no es justo que se le ayude. Muchos creen que ese pasaje es un pasaje relacionado con una vagancia basada en un tema escatológico, de que como Cristo viene, ellos pensaban que Cristo viene, y Pablo está hablando de ese pasaje. Algunos estaban recortando y decían: bueno, como Cristo viene, ¿para qué voy a trabajar? Total, ya el Señor puede venir en cualquier momento, me voy a quedar orando y ayunando y visitando a los hermanos, a los enfermos. No, ese pasaje lo que habla es de la realidad de que hombres que decían que ser creyentes, personas que decían que ser creyentes, con 2 manos, con 2 brazos, con fuerza y capacidad, querían recortarse de la iglesia y nunca aportaban nada para el fondo común de la iglesia, y eso no es correcto, eso no es justo, hermanos. Y esto no es invento mío. Teólogos como el doctor Craig Blomberg, un teólogo con un doctorado en el estudio del Nuevo Testamento, que es donde aprendí a estudiar ese pasaje con él, lo cree firmemente, y es el contexto que, según yo veo y pude estudiar, hace referencia a Pablo. No es justo que la iglesia haga eso. Y otro principio lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9 al 10, cuando Pablo da directrices específicas sobre las viudas que se pudieran ayudar en la iglesia. En la iglesia hay necesidades, y Pablo dice: ok, pero tomen en cuenta esto y esto y esto y esto. A las viudas más jóvenes que tengan tales características, a las que están en una situación particular, no la ayuden. Esas no pueden recibir la ayuda porque pueden trabajar, están en condición. A estas sí ayuda. 1 Timoteo 5, 9 al 10, para los que quieran investigar más del texto. Así que nadie interprete, hermano, que aquí estamos siendo ligeros con este asunto. Estamos diciendo lo uno y lo otro, porque Dios es un Dios sabio, y Dios también nos manda a ser prudentes en el ejercicio de la responsabilidad de la misericordia. Este modelo de vida en comunidad, entonces, hermanos, donde se evidencia claramente una transformación del Espíritu Santo en lo que respecta a las relaciones económicas, iglesia-miembro y viceversa, y miembro-miembro, implica necesariamente que todos y cada uno de los miembros de la iglesia estén en la disposición y el deber amoroso y en la disposición de compartir lo que materialmente
tiene con aquellos que tienen necesidad, y eso lo vimos en Hechos capítulo 20, 34 al 35, cuando vimos esa dinámica de amor en la iglesia. Pero vamos a ver, en Hechos capítulo 2, pero vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículos 34 al 35, para que veamos este principio también reflejado en la palabra. Hechos 20, 34 al 35. Dice: antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Efesios capítulo 4, versículo 28, también podemos ir a ese texto, Efesios 4, 28, dice: el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajamos, nos fajamos, producimos, y lo que el Señor quiere es que antes de tú pensar en el televisor de que sé yo cuánta pulgada, plasma 3D, LED, que siempre tú has querido, el celular Samsung S25, yo no sé por cuál va, porque cada rato S5, S6, S7, el iPhone. Yo lo que quiero es primero que tú pienses, con esa bendición material, con quién tú vas a poder compartir. Porque eso es lo que da gloria al Señor. De manera, hermano, que así sean suplidos según la necesidad de cada cual y promovamos la acción de gracias a Dios y su gloria. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 12 y 13, nosotros vemos cómo la iglesia de Jerusalén respondió a la muestra de amor y misericordia de la iglesia de Macedonia cuando le mandó esa ofrenda abundante a través de los emisarios que Pablo mandó. Y dice que ellos, al ver esa liberalidad de la contribución de los hermanos de Macedonia, daban gracias a Dios y glorificaban su nombre. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es que estamos motivando a la iglesia a vivir este modelo y este ejemplo de amor y misericordia mutua en lo material, porque queremos que Dios sea glorificado. No es sencillamente de que, pero mira, es una iglesia que se aman y se atienden. Qué bien, me gustaría ser parte. Ni siquiera somos tú ni yo el objeto de esto. Es la gloria de Dios. Dios es glorificado grandemente en el deleitoso y en el bienaventurado cumplimiento del deber de darle a otros. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 se ve ese ejemplo, y Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Con lo cual se materializa, hermano, el propósito de Dios de que no haya ningún necesitado en medio de su pueblo, como vimos en Deuteronomio 15, 14 y en Hechos capítulo 2, 45, sabiendo y entendiendo que todo lo que Dios nos ha provisto nos los ha dado para compartir con nuestros hermanos en la fe, sin que se confunda con esto que estoy diciendo aquí, que quede claro, y esto está quedando grabado, que nosotros estamos promoviendo un sistema humano, socialista, marxista, comunista con esto. Ya que la vida en comunidad promovida en la Biblia no es un comunismo, es cristianismo. El comunista dice: lo tuyo es mío. El cristiano dice: lo mío es tuyo. Es diferente, ¿verdad? Nosotros no estamos promoviendo esto aquí. La iglesia primitiva, hermano, es el mejor ejemplo y máximo de cristianismo práctico, donde el ejercicio de la comunión, la coinonía, toca las áreas que conforman las relaciones los unos con los otros, lo cual incluye el área económica, y esto mediante una provisión económica de doble vía, en la que aquellos que tenían más recursos en la iglesia primitiva, lo liquidaban y disponían en favor de quienes menos tenían o no tenían. Hechos capítulo 2, 34 al 37 y Hechos 4, 44 al 45, con lo cual se cumple el principio bíblico de la justicia social en la iglesia, un pasaje que ya mencioné en el mensaje anterior, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 13, versículo 14, donde Pablo dice claramente que él quiere que en la iglesia haya igualdad, porque la abundancia de muchos debe suplir la necesidad de otros.
y cuando se vire, digamos, la torta otra vez, entonces el grupo que tiene con que provea para ayudar. Ahora, si bien las ayudas directas de hermano a hermano, las dádivas caritativas de hermano a hermano, de miembro a miembro, pueden tener lugar en un momento específico, un hermano te toca y te llama, hermano, mira, perdóname, se me acabó el gas y no puedo terminar de cocinar, tú puedes prestarme 100 pesos para llenar el tanquecito. O sea, sí hay lugar para ciertas ayudas en la iglesia donde en el día a día muchas veces hay que tocarnos las puertas los unos a los otros. Pero nosotros entendemos, hermanos, que se apega más al patrón bíblico, que todas las ayudas se canalicen a través del fondo de la iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 4, 35 al 30 y 37. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3. Y vemos 2 Corintios capítulo 8, 19 al 20, estos principios. Y con esto, hermanos, ¿qué es lo que buscamos? Que no se personalicen las asistencias. Que las asistencias socioeconómicas no se personalicen. Y que se fortalezca nuestro testimonio de amor como familia de Dios y como iglesia local hacia lo interno, haciendo entonces que todos los que formamos parte de esta congregación sepamos que tenemos un verdadero refugio espiritual y material y a la vez, me confundí un poquito y me disculpa. Nosotros que sepamos que tenemos un verdadero refugio espiritual y material a la vez hacia afuera, con lo que también se garantiza y se consolida la efectividad misionera evangelística de la iglesia, abriendo puertas entre los no creyentes elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que al ver el testimonio de amor entre los cristianos de una iglesia local, entonces terminan reconociendo la autoridad de Cristo como nuestro maestro, dando respetuoso crédito a la iglesia y, si es la voluntad de Dios y si son elegidos, convirtiéndose a Cristo e integrándose a su cuerpo. Hechos capítulo 13, Juan capítulo 13, 35 y Hechos capítulo 2, versículo 47. Hermanos, los ejemplos de demanda de sacrificio y de despojos materiales a favor de los necesitados dentro y de fuera de la iglesia abundan en las Escrituras, siendo uno de los textos inspirados más demandantes el pasaje de Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, Primera de Juan 3, 16 al 17, que lo mencioné en el otro sermón, y vamos a verlo ahora de nuevo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 al 17. Ese es uno de los textos que más peso y demanda ponen en este tema del sacrificio y de la entrega y el despojo. Primera de Juan capítulo 3, 16 al 17 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en este texto queda claro que el alcance de nuestro amor en procura del bien de nuestro prójimo debe llegar hasta el punto de tener que dar incluso nuestra vida por nuestros hermanos. Sinceramente, yo no sé cómo nosotros podemos leer un pasaje así y pasarle por arriba como cuando caminamos por el piso de nuestra casa. Ahí dice, hermano, que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tu hermano que está al lado tuyo y por mí. Yo quiero que alguien me diga a mí cómo yo puedo dar una interpretación más suave a este pasaje. Yo he oído personas que cuando han tratado de pisar este terreno, le buscan las mil y unas excusas y explicaciones y argumentos prudenciales a este pasaje. El ejemplo que pone ahí, que Cristo puso su vida por nosotros. Eso fue mentira, eso fue un sueño, eso fue un cuento de hadas. No. La palabra de Dios dice que tú tienes que poner tu vida por el hermano. Yo también. Porque más adelante Juan dice que el que no hace eso no tiene a Dios y no es cristiano verdadero. Esto es un tema muy serio, hermanos. O sea, aquí no estamos hablando de que, ay, qué lindo el amor. Lo está viviendo, lo está practicando.
tengo unas luchas, pastor, con eso, pero yo sé que la palabra de Dios, pues hermano, sigue adelante, pídele al Señor que aumente tu fe, que ayude tu incredulidad, hasta tú poder disfrutar y meterte en esa dimensión de la palabra, donde puedas ver a Dios operando poderosamente a través de ti en el amor sacrificial. Pero si tu actitud es, bueno, la Biblia lo dice, pero y es fácil, tienes que revisarte. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Y Dios mirará que tiembla su palabra. Este texto es demasiado demandante, hermano. Y como yo decía el domingo pasado, siendo que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, no cabe duda, hermano, de que si estamos dispuestos a dar lo más preciado que es nuestra vida por el bien de nuestros hermanos en la fe, ¿cuánto más deberíamos estar dispuestos a dar aquello que vale 1000 veces menos que nuestra vida, o sea, nuestros recursos materiales? Significa esto entonces, hermano, que todos y cada uno de los que profesamos la fe en Cristo y pertenecemos a esta iglesia debemos estar dispuestos a despojarnos de nuestros bienes materiales según sea necesario, con tal de aportar y suplir para las necesidades del reino de Dios, lo cual incluye a los afligidos por falta de abrigo y sustento, para apoyar las labores misioneras, y el mantenimiento económico de los líderes de la iglesia también está incluido cuando sea necesario, y la logística administrativa de la iglesia, como el pago de la luz, el mantenimiento del local y una serie de cosas que quizás ustedes no saben. Aquí hay que buscar recursos mensualmente para mantener esta infraestructura. Siendo, hermano, la prioridad en este listado que yo dije, siendo la prioridad, yo me gozo mucho, hermano, cuando yo puedo decir esto. Y yo espero que tú te goces en esto también, hermano. Es que no hay manera, cuando tú haces la prioridad de quiénes son los que deben ser atendidos en la iglesia primero, no hay manera de justificarlo. Los líderes estamos cogidos ahí por todos lados. No hay forma de, espérate, cuidado. No se le puede poner la mano a la nómina. Si no hay cuarto para la nómina pastoral, a la gente que aguante. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque la prioridad es la gente, miembro de la iglesia, que son al final de cuentas los medios para que las demás áreas de necesidad mencionadas también puedan operar y ser operadas. Aunque duela, los pastores dependemos de los miembros de la iglesia. Por lo menos los que dependen del salario. Los pastores necesitan de la lana de las ovejas para poder sustentarse, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que estar dispuestos a despojarnos en aras de que el Señor siga utilizando a los hermanos aún para nuestras necesidades, somos nosotros los líderes de la iglesia. ¿No es así? Eso es justo. Si yo sé que yo dependo de mi jefe en el trabajo para producir, y si yo sé que si el trabajo donde yo laboro necesita que en un mes específico tengamos que restringirnos de ciertas cosas, como hace el gobierno, que a veces se mete en austeridad, para poder seguir operando y para yo poder seguir teniendo mi sustento, lo lógico es que yo no empiece a jalar para mi lado y yo diga, no, espérate, al pastor que se aguante este mes, que Dios proveerá, le buscaremos la manera de resolverle, pero la prioridad es esta familia con 5 muchachitos que está pasando lucha, está cogiendo trabajo, o esta hermana con su esposo que está con una enfermedad terminal y hay que comprar esa medicina este mes. Pastor, usted no puede aguantar 2 días bebiendo agua de azúcar un chin para que esa persona se pueda dar la quimioterapia. Déjame pensarlo, reúnanse y saquen a ese pastor de ahí, porque eso no es bíblico, eso no es amor. Al sostener y promover esta visión de entrega y despojo material por el reino de Dios, hermano, y todo lo que esto implica, hermano, nosotros no estamos bajo ningún concepto incentivando ni motivando al descuido de los deberes y responsabilidad de proveer al abrigo y sustento de nuestros familiares. Que nadie malinterprete esto que estamos diciendo aquí, que le estamos diciendo a los hermanos, lo primero es la iglesia, con tus ofrendas. No. Si un mes tú no puedes ofrendar porque tú sabes que no, por una situación particular, no porque te compraste el iPhone ese, ni porque te metiste a hacer lío ahí para comprarte la ropita vieja esa, sino porque no puedes. Hermano, tranquilamente, tu familia tiene prioridad, tu familia de sangre. Atiende a tu familia ese mes. Pero no abuse de eso tampoco, porque en la iglesia también hay otra familia tuya que necesita de ti.
La Biblia es muy clara en ese punto, hermano. Si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 11, el Señor reprendió a los fariseos porque a veces decían, bueno, a los papás le decían, papá, mamá, lo que yo tengo para darte a ti es mi ofrenda a Dios, no te puedo dar. Cuidado, hermano. Cuidado con no ayudar a tu familiar y a tu padre y venir a decirle, bueno, papá, yo no le puedo mandar la comprita y la medicina este mes porque yo soy muy fiel con mi ofrenda en la iglesia. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Lo está condenando a que nunca pise la iglesia a oír la palabra de Dios. ¿Y qué muestra de amor es esa? No estamos enseñando eso. La Escritura dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Aunque nosotros reconocemos, siendo la Biblia muy clara en ese punto, reconocemos que habrá ocasiones, hermano, en que nosotros sí seremos sometidos a pruebas reales de fe, en la que por amor a Dios, su reino y sus hijos, tendremos que despojarnos aún de nuestro sustento. ¿Recuerdan a la viuda y Elías? La señora aquella que nada más le quedaba un poquito de harina y de aceite para hacer la última cena para su hijo y para ella y esperar que le llegue la muerte. Y llegó el profeta y le dijo, mira, no cocine eso para ti ni para tu hijo, prepáramelo a mí. Ahora, fíjense algo. Ella fue probada en la fe, porque Elías tampoco le dijo de manera, jugando con ella, prepárame eso a mí aunque ustedes se mueran. Él le dijo, mira, Dios proveerá aquí aceite y proveerá harina, como tú no te imaginas. Y así fue, el Señor proveyó por mucho tiempo, pero esa mujer creyó y estuvo dispuesta a dejar de comer y hasta que posiblemente sus hijos se murieran y ella, o darle a un profeta, a un hijo de Dios. Pero Dios no es un Dios mezquino ni misericordia, pero bendijo su actitud. Y eso no solamente lo vemos en ella, lo vemos en la viuda que fue a llevar la ofrenda, que el Señor estaba viendo a estos fariseos religiosos tocando trompeta y haciendo algarabía cuando iban con todos esos chelitos y todos esos cuartos, que seguramente no le hacía ni mella lo que ofrendaban. Y ve a esta viejita que llega con lo único que tenía, dice Marcos capítulo 12, 44, su único sustento, dice así mismo, con lo único, y fue a llevarlo a la ofrenda, a la casa de la ofrenda. Hermano, nosotros posiblemente tengamos hasta que estar dispuestos a despojarnos de lo nuestro, como hizo Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, después de tanto tiempo esperando la promesa. Aún de nuestras propias vidas, hermanos, dejando incluso viudos y huérfanos a los nuestros. Si Juan dice que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el hermano, y llega una situación particular donde tú estás siendo probada o probado, donde tú vas a tener que dar tu vida por el hermano, pero tienes 3 muchachitos y tienes tu esposa, ¿qué tú harías? ¿Tienes que dar tu vida? Pero pastor, Dios es el Dios de los huérfanos y de la viuda, y mejor que tú lo puedes atender y lo puedes sostener. Hermano, eso es fe, eso es creer a Dios. Posiblemente Dios nunca te lo pida, pero puede que te lo pida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo puedo entenderte si es difícil, porque la carne se resiste a esto, pero esto yo no sé, si ustedes hermanos pueden decir que esto no está en la palabra. Si alguien después del culto puede decirme que estoy haciendo una mala exégesis o interpretación de estos pasajes, yo lo recibo y hago la aclaración el próximo domingo. Pero yo no veo salida a esto. Yo no veo otra interpretación. Posiblemente no tengamos que hacer eso, llegar a ese punto de dar la vida. Entonces, si tú das tu vida por el hermano, tú dejarías a tu familia huérfana, en el caso de los hombres, a tus hijos y a tu esposa viuda. ¿Y los chelitos entonces? Nuestra postura teológica, hermanos, como iglesia, respecto al despojo y al compartir materialmente a favor de su obra y de su pueblo, no debe confundirse, y con esto estoy ya cerrando, con las falsas enseñanzas promovidas por la corriente del pensamiento de la teología conocida como el Evangelio de la Prosperidad, que tanto daño ha traído al testimonio de la iglesia en nuestros días. No estamos diciendo aquí, da y olvídate. Y mucho menos te estamos diciendo, da porque Dios te va a recompensar. Hay promesas, sí, de que Dios recompensa y bendice. Pero no estamos promoviendo el Evangelio de la Prosperidad.
Pero sí, hermanos, la revelación de Dios en las Escrituras permite que nos amparemos en la soberana dispensación de las promesas de bendiciones espirituales y materiales en medio de, por parte de Dios, en favor de las almas cristianas generosas y dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio 15, versículo 6, y 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6, 8, 10 y 11 nos hablan de cómo Dios es tan justo y tan bendecidor, se puede decir, tan benefactor, con aquellos que son misericordiosos y generosos para con los demás. Que el Señor nos ayude a ser fieles en esto. Con esto concluyo la parte de la que creemos como iglesia en cuanto a nuestro perfil como iglesia. Pero tengo que hacer dos aclaraciones importantes con el cierre de todo lo que es lo que creemos como iglesia. Primero, hermanos, el hecho de nosotros haber avanzado hasta el grado que Dios nos ha permitido en nuestras convicciones teológicas y eclesiásticas de misión y propósito como iglesia, no quiere decir, hermano, que esta posición teológica, todo lo que ustedes han estado escuchando en esta semana y funcional, es definitiva. Es muy importante, hermano, retener el principio que rescataron los primeros reformadores de la fe evangélica, que dijeron: la iglesia reformada, siempre reformándose. Lo cual quiere decir que es nuestro deber seguir aprendiendo y seguir procurando ser fieles a Dios y a su palabra. Lo cual implica, hermano, que el Señor nos puede seguir enseñando y nos puede seguir corrigiendo. Incluso muchas de estas cosas que yo he dicho, el Señor puede mostrarnos que hay cosas de esas en las que tenemos que revisar y no estamos tan claros. Quizás nos pueden decir: están siendo muy limitados, tienen que ser todavía más abiertos en ese tema. O nos están diciendo: no priven más bondadoso que yo, ajústate. No sé. Pero el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado claro como iglesia que es posible que Él nos siga corrigiendo y añadiendo entendimiento en cuanto a su voluntad y su verdad. Esto implica también que nosotros debemos mantener una actitud humilde, hermanos, y obediente, no prejuiciosa, no recalcitrante hacia la palabra de Dios, para que esto nos siga enseñando y guiando. Si como iglesia tenemos que reconocer en un punto de nuestra vida como iglesia que estamos equivocados, humillémonos y aceptemos nuestro error, hermano, porque si está en la palabra de Dios, no importa lo que tú creas y yo crea. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios, porque si no hicieran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y finalmente, el definirnos en algunas áreas teológicas y funciones y funcionales como iglesia, aunque nos diferencia de otras iglesias cristianas evangélicas de manera doctrinal y organizacional, no significa que somos diferentes a ellos en esencia, ni disminuye nuestro deber que tenemos con todo el cuerpo de Cristo de amarnos y edificarnos y compartirlo y apreciarles a esos hermanos de otras denominaciones. Tampoco significa, hermanos, que debemos sentirnos mejores o superiores a nadie. Si te sientes contento y agradecido a Dios porque tu iglesia tiene una sana doctrina, no caigan en el error de sentirte que tu iglesia es superior a ninguna otra, que Dios nos libre como iglesia. Hermano, el grado de entendimiento o crecimiento que Dios nos haya dado como iglesia, sea cual fuera ese grado de entendimiento, en ningún momento debe llevarnos a sectorizarnos, enorgullecernos, separarnos, menospreciar, ni envanecernos como ministerio. Uno de los mayores daños, hermano, y que han entorpecido la edificación del cuerpo de Cristo, ha sido el envanecerse y el dividirse la iglesia por el conocimiento. Cada iglesia local debe andar a la luz de lo que Dios le ha mostrado, pero debemos mirar a todos nuestros hermanos de otras iglesias, incluyendo las de esta comunidad, que sean verdaderamente cristianas. Debemos ver a esos hermanos y sus líderes. Aunque tú digas no puedes ser líder, y creo que algunos me entendieron, debemos ver a esas iglesias verdaderamente cristianas. Cuando digo verdaderamente cristianas, son iglesias que creen en la salvación por fe, en la salvación por gracia, en la salvación por Cristo
en que a solo Dios se le debe dar la gloria y que solo la Escritura es la regla de fe y práctica del creyente. Debemos ver esas iglesias y esos ministerios, y lo enfatizo, hermanos, en esta comunidad hay lamentablemente el lastre de un mal testimonio de que las iglesias tienen mucha división, de que hay una falta de amor entre las iglesias, de que algunos se sienten más superiores doctrinalmente que otros. Amados hermanos, cuando Cristo oró por la unidad de la iglesia, Él sabía que en Rabo de Chivo iban a haber iglesias bautistas y pentecostales. Él sabía que iban a haber iglesias de diferentes denominaciones en diferentes lugares. Y nuestro deber es ver a esos hermanos y esas iglesias con respeto, con amor, con hermandad, con espíritu de colaboración y con actitud de humildad y servicio. Si tenemos que apoyar a esas iglesias en alguna actividad donde van a hacer algo que es para la gloria de Dios, debemos ser los primeros dispuestos en apoyarles si nos piden la ayuda y la asistencia. Fíjense que dije para la gloria de Dios. Y yo tengo el deseo y el anhelo de que hagamos un día un culto unido con nuestros hermanos pentecostales de la comunidad. Es hora, hermano, es tiempo de impactar esta comunidad diciéndole que hay un solo Dios que nos ama a pesar de que en la diversidad, en algunas cosas, no podamos compartir todo, pero compartimos a un mismo Dios. Que el Señor nos ayude. Y amigos que nos visitan, que la misericordia que hemos hablado aquí pueda alcanzarte, pero en el grado máximo, a través de la misericordia de Dios, trayéndote a los pies de Jesucristo, mostrándote tu necesidad de Él y mostrándote que Él murió en la cruz para salvarte de tu pecado. Que Dios tenga misericordia